Hola, en este video vamos a empezar a hablar sobre rotaciones. En específico vamos a hablar de cinemática de rotación, cómo describimos las rotaciones. Y vamos a ver que va a tener cierta similaridad con la cinemática de movimiento de los objetos. Es más sencillo aún, va a ser similar a la cinemática del movimiento en una sola dimensión. Pero vamos a empezar entonces con rotación. Y en específico vamos a estar hablando de cuerpos rígidos, o sea, cuerpos cuya forma no cambia. Así que tenemos un objeto, ¿okay? Aquí lo estamos viendo desde el lado, este es el side view, y pues, nos podemos imaginar un eje que atraviesa el objeto y el objeto va a rotar con respecto a ese eje. Así que digamos que el objeto va a rotar en este sentido con respecto a este eje imaginario, ¿ok? No tiene que haber una barra física atravesando el objeto, sino es el eje con respecto a qué va a rotar. Aquí tengo lo que se supone que es el mismo objeto, pero visto desde arriba. Así que este punto es el eje que está saliendo y pues el objeto va a rotar en este sentido. ¿Ok? Una pregunta que nos podemos hacer es cómo entonces nosotros medimos esa orientación, esa rotación de ese objeto. Pues una manera de hacerlo es la siguiente. Nos imaginamos, ¿verdad? Saliendo del eje, dos líneas. Una línea imaginaria que va a estar fija en el espacio y nos imaginamos otra línea como pintada en el objeto, así que va a estar fija en el cuerpo. Así que mientras este objeto rota, esta línea va a rotar con el objeto y va a aumentar el ángulo entre la línea fija y esa línea en el espacio, fija en el espacio. Así que podemos definir la posición angular del objeto como el ángulo que hacen esas dos líneas imaginarias. Ese phi se le da el nombre de posición angular y se mide en radianes. ¿Okay? Otra vez, aunque las unidades, ¿verdad? Digo que se mide en radianes. Radianes no es una unidad. Vamos a ponerla de vez en cuando para acordarnos que es en radianes y no ángulos. Pero radianes no es una unidad, sino que nos describe la manera en que definimos el ángulo. ¿Ok? Bien. Así que este objeto, vamos a ponerlo que rota en esta dirección. Antes de continuar, como ven, tuve que hacer dos puntos de vista del mismo objeto, porque cuando hablamos de rotación, es imposible no hablar de las tres dimensiones del espacio. ¿Okay? En cinemática, ¿verdad? En movimiento de traslación, podríamos muchas veces ver casos que solamente son dos dimensiones, se mueve en un plano. Pero en rotación no vamos a poder hacer eso. Así que antes de continuar, vamos a definir una manera de visualizar vectores que entran y salen del plano de la página, en este caso la pantalla, ¿verdad? O sea, esto podríamos hablarlo como notación de vectores. O manera de dibujar.
Sí, yo creo que mejor es diagrama de vectores. Vamos a poner eso. ¿Ok? O sea, los vectores que están en el plano de la pantalla, pues eso los dibujamos fáciles, ¿verdad? Son las flechitas. ¿Ya? Este es un vector A, este es un vector B, etcétera. Pero ¿cómo dibujo vectores que no están en el plano y que están saliendo? ¿Ok? Puedo hacer, ¿verdad? Tratar de dibujarlos en perspectiva, pero algunas veces es mejor que el plano sea la pantalla y la dirección de Z sea hacia afuera o hacia adentro de la pantalla, o si usted está escribiendo en un papel, del papel. Así que la notación que vamos a usar es la siguiente. Si un vector está saliendo de la pantalla o del pedazo de papel, lo vamos a representar de esta manera. Un círculo con un punto en el medio. Esto es un vector, vamos a llamarlo pues C, que está apuntando hacia usted, directamente saliendo de la pantalla, perpendicular al plano de la pantalla. Así que este puntito que está aquí se puede visualizarlo, puede imaginarlo como la punta de la flecha, ¿verdad? Del vector que está saliendo hacia usted. Ahora, si hay un vector que está apuntando hacia atrás de la pantalla, lo vamos a dibujar entonces así. Un círculo con una X adentro. Esto sería el vector, vamos a llamarlo D. Y esto es un vector que entra al papel o a la pantalla. Una manera de acordarse que esto es lo que está representando un vector que apunta hacia la parte de atrás de la pantalla. Imagínense que tiene una flecha, de esos de arco y flecha. Y las flechas en la parte de atrás, ¿qué tienen? Pues unas plumitas. Así que lo que usted está viendo es la parte de atrás de esa flecha y por lo tanto, estas son como las plumitas, y por lo tanto la punta de la flecha, que sería la punta del vector, está apuntando hacia la parte de atrás de la página o de la pantalla, perpendicular al plano. ¿Ok? Esa va a ser la notación que vamos a utilizar. Volviendo a hablar de cinemática, descripción de rotación, pues este ángulo no es constante. Si el objeto está rotando, pues este ángulo aumenta o disminuye. Por lo tanto, podemos definir la velocidad angular. Y la velocidad angular es lo que usted se imagina en verdad, esto es la rapidez angular. La rapidez angular es omega y es simplemente la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. ¿Okay? Las unidades de omega son 1 sobre segundos, que algunas veces vamos a escribir como radianes sobre segundos para acordarnos que estamos usando radianes y no ángulos normales así de 360 grados. ¿Ok? Pero las unidades como tal es 1 sobre segundo. Este omega es el mismo omega que hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Este es el mismo omega donde es igual a 2pi por el número de vueltas por unidad de tiempo, que es exactamente igual que 2pi sobre el periodo, ¿no? El tiempo de una sola vuelta. ¿Ok? No hay nada nuevo aquí. Lo único que ahora estoy recalcando que omega es la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y pues continuando como hicimos, ¿verdad? En cinemática, puedo definir la aceleración
angular. Deja poner esto en mayúscula. Usualmente usamos la letra alfa para esa aceleración. Y pues es lo que usted esperaba. Es la derivada de omega, de la velocidad angular con respecto al tiempo, que es lo mismo que la segunda derivada de phi con respecto al tiempo. Y sus unidades son 1 sobre segundo al cuadrado, que otra vez algunas veces usted lo va a ver en los libros y algunas veces vamos a hacerlo nosotros. Lo vamos a escribir como radianes sobre segundo al cuadrado. Y recordemos, ¿verdad?, que para convertir entre grados y radianes, 180 grados son equivalentes a pi radianes. ¿Okay? Ahora, antes habíamos hablado de la posición, la velocidad y la aceleración, y esas cantidades eran vectores. ¿Okay? Ahora estoy hablando de una posición angular, una rapidez que ya mismo se va a convertir en velocidad angular, y una aceleración angular, o por lo menos la magnitud de esa aceleración. ¿Estas cantidades son vectores? Pues sí, lo son. Lo que pasa es que son vectores un poquito distintos. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza vectorial de estas cantidades. Son vectores igualitos que los conocemos desde antes, ¿ok? Con la única diferencia que es lo siguiente. Tengo un objeto, ¿verdad? Este cuerpo rígido. Tiene un eje que está rotando con respecto a ese eje. Va a rotar digamos que va a rotar en este sentido. Pues la naturaleza vectorial es que los vectores phi, omega y alfa siempre serán paralelos al eje de rotación. ¿Okay? Antes los vectores estaban asociados en la dirección que se desplazaba el objeto, ¿verdad? El vector de desplazamiento, el vector de velocidad que le dice al vector de desplazamiento hacia dónde va a crecer o va a cambiar, a la aceleración, etcétera, ¿no? La diferencia aquí es que estos vectores, como el centro de masa, estoy viendo rotación solamente, el centro de masa se puede quedar quieto, sin moverse, no van a apuntar en qué dirección se mueve, sino que van a ser paralelos al eje de rotación. ¿Ok? ¿Cómo yo sé la dirección de estos vectores? Yo sé que van a ser paralelos al eje, pero pudieran apuntar en esta dirección hacia arriba o pudieran apuntar en esta dirección hacia abajo. ¿Cuál de esas dos es? Pues para la dirección, la va a dar por una regla que vamos a llamar la regla de la mano derecha. Cuidado los zurdos, es la mano derecha, no la izquierda. ¿Ok? Así que la regla es la siguiente. Y vamos a prender aquí la cámara. La regla es la siguiente. Vamos a coger la mano derecha. ¿Ok?
los dedos de la mano, estos, los voy a poner en el sentido que rota el objeto. ¿Ok? O sea que los dedos de la mano serían equivalentes a esta flecha curviada que dibujé aquí, ¿verdad? Que me está diciendo el sentido en que está rotando el objeto. Donde las puntas de los dedos sería la punta de esta flecha curviada. ¿Ok? Así que esos dedos me dicen el sentido de rotación. El pulgar me va a decir la dirección paralela al eje que apunta el vector. Por ejemplo, tengo esta pesita fea, horrible, vieja. Digamos que está rotando con respecto a un eje que pasa por su eje de simetría, que es su eje de simetría, y está rotando en este sentido. Está haciendo esto. Así que yo cojo mi mano derecha y pongo los dedos en el sentido que está rotando. Está rotando así, así que los dedos, la punta de los dedos de la mano apuntan en el sentido de rotación. El pulgar me dice que el vector entonces, digamos, de velocidad angular apunta en esta dirección, hacia arriba en este caso, paralelo al eje de rotación. ¿Okay? Si el objeto rota en el otro sentido, así, pues tengo que poner los dedos de la mano de esta manera para apuntar en el sentido de rotación. Así que el pulgar me dice que en ese caso el vector omega apunta hacia abajo. O sea, en este dibujo que tengo aquí, pueden tratarlo en su casa, ¿verdad? Está rotando en el sentido que indica esta flechita que está curviada. El objeto con respecto al eje está rotando en este sentido. Así que el vector de rapidez angular apunta en esta dirección. Siempre se dibuja en el eje para garantizar que es paralelo al eje. Y pues la dirección me la dio la regla de la mano derecha. ¿Okay? Y pues algo similar con phi, omega y alfa. ¿Okay? De igual manera que en las cantidades lineales, omega le dice a phi en qué dirección va a aumentar o va a cambiar el vector, alfa le dice a omega en qué dirección va a cambiar el vector. Esto lo voy a volver a explicar cuando veamos un ejemplo más adelante. Pero, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Omega apunta en esta dirección, así que el vector de posición angular va a ir aumentando en esta dirección hacia arriba, porque está dando vueltas en este sentido, y phi, el ángulo, está aumentando. ¿Ok? Toma un poco de tiempo acostumbrarse, ¿verdad? Pero es práctica. Como estos vectores son un poco distintos, tienen componentes, todo lo demás exactamente igual, pero como los asociamos a un eje de rotación, estos vectores se conocen como vectores axiales. ¿Okay? Ahora, los problemas que nosotros vamos a ver son relativamente sencillos. Siempre van a ser con ejes fijos. El eje de rotación no va a cambiar su orientación. O sea, para ejes fijos, queriendo decir que la orientación
el movimiento angular siempre se puede ver como uno de una sola dimensión. ¿Me explico? Digamos que tengo mi objeto, ¿verdad? Y vamos a poner lo que va a rotar con respecto a este eje. ¿Okay? Yo siempre puedo poner un sistema de coordenadas y alinear uno de los ejes del sistema de coordenadas con el eje de rotación. ¿Okay? Usualmente lo que se hace es que el eje de rotación me va a definir el eje de Z. No necesariamente tiene que ser el eje de Z, ¿verdad? Pero es común hacer eso. Así que decir es el eje de rotación. Así que este es el eje de rotación. Digamos que el objeto rota en esta dirección, pero también es el eje de Z. Por lo tanto, el omega, vector de velocidad angular, como siempre va a ser paralelo al eje de Z, pues solamente tiene un componente, el componente de Z. Y eso lo mismo va a ocurrir con el resto de los vectores axiales. La aceleración angular solamente tiene un componente. Y lo mismo con el vector de posición angular. Eso es lo que quiero decir, que el problema es de una sola dimensión, en que nada más tengo que pensar en un solo componente de estos vectores. Así que en vez de tener varias ecuaciones para los distintos componentes, pues este problema simplemente va a tener una sola ecuación escalar para el único componente que hay. ¿Ok? ¿Ok? Así que, con eso en mente, pues podemos hablar entonces de un caso común, que es un movimiento donde la aceleración angular es constante. ¿Okay? Y estoy escribiendo alfa sin flechita porque me estoy refiriendo al componente de z. De ese alfa que es el único componente de 0. Distinto de 0. ¿Okay? Así que, si omega es distinto, es constante, pues tengo entonces que la derivada de la rapidez angular es igual a una constante. Así que puedo pasar este dt a la derecha y puedo inmediatamente integrar para encontrar omega. Saco alfa de la integral porque es una constante por definición, ese es el caso que estamos viendo. Y en vez de hacer esta integral indefinida, vamos a hacerla definida en que en tiempo igual a 0, la rapidez angular tiene que ser la rapidez inicial. Y en un tiempo t cualquiera, pues voy a tener la rapidez angular en ese tiempo. Haciendo esa integral, pues tengo omega menos omega 0 es igual a alfa t. Y pues, resolviendo para omega, tengo omega es igual a omega 0 más alfa por t. Y esta sería mi primera ecuación de cinemática. Observe que esto tiene exactamente la misma forma que la ecuación de uno de los componentes para el caso de aceleración
continua. O sea, observe que esto es similar a la velocidad en z es igual a la velocidad inicial en z más el componente de z de la relación por tiempo. Es la misma ecuación, lo único que en vez de componente de z de velocidad tengo omega, el único componente para la rapidez angular. En vez de componente z para velocidad inicial, tengo el componente de z de la rapidez inicial, el único componente. Y pues similar para aceleración y alfa. ¿Ok? O sea, si ahora quiero una ecuación para el ángulo, la posición angular en función del tiempo, el resultado se va a parecer a la ecuación que ya conocíamos antes para la posición en z en este caso. ¿Ok? O sea, si ahora sustituyo lo que es omega, la derivada de phi con respecto al tiempo, y hago este mismo procedimiento de integración, de manera similar voy a obtener el siguiente resultado. Phi en cualquier tiempo t es igual a phi inicial, o sea, phi en el tiempo igual a 0, más omega sub 0 por t, más un medio alfa t cuadrado. ¿Ok? Y esta sería nuestra segunda ecuación de cinemática. Observe, ¿verdad? Que se parece, tiene la misma forma que z es igual a z sub 0 más la velocidad inicial en z por t más un medio componente de z de a de t cuadrado. Porque la matemática es exactamente la misma. ¿Ok? Vamos entonces a hacer un ejemplo de usar estas ecuaciones de cinemática para resolver un problema. Solamente voy a hacer un ejemplo porque esto es bien similar, es casi idéntico a los ejemplos de cinemática que usted hizo anteriormente. La matemática es exactamente la misma, por lo menos. Aún así, debe practicarlo con los ejercicios del libro, porque la visualización es distinto. Ahora no es un punto que se mueve en el espacio, es algo que está rotando. ¿Ok? Así que en el próximo video veremos un ejemplo.